Muy buenos días. Es una alegría el poder estar aquí nuevamente para compartir con vosotros la palabra. Ya hemos disfrutado cantando y ahora podemos centrarnos en el estudio de la Biblia y continuar con el estudio de Apocalipsis que hemos comenzado la semana pasada. Hoy veremos la segunda parte de ese primer capítulo y la verdad es que estamos en unas circunstancias peculiares, ¿verdad? Creo que pocos imaginábamos que podíamos llegar a pasar por una pandemia y que realmente tendríamos que estar en estas circunstancias. Y lo cierto es que nos afectan las circunstancias externas cuando vienen de esta manera, que no podemos hacer prácticamente nada para solucionarlo, pues es algo que nos afecta. Es normal que podamos encontrarnos desilusionados, tristes, a veces incluso desesperados ante lo que nos está tocando vivir. Pero la verdad es que también creo que nos está pudiendo ayudar a reflexionar y a ver cuáles son los verdaderos principios, las bases sobre las que estamos construyendo nuestra vida. En este sentido, esta semana me gustaría contaros que he leído dos artículos que me llamaron mucho la atención. Son dos artículos que aparecieron en medios seculares, en medios digitales. Uno de ellos lo escribía una joven de unos 30 años y ella contaba en el artículo cómo sentía que le iba a ser muy difícil el poder desarrollar un proyecto de vida. Ella tiene 30 años y dice que ve muy difícil el poder encontrar una persona con la que formar una familia, el poder de alguna manera construir, tener hijos, y dice que realmente siente que ella, a su generación, le han mentido, le han hecho creer que todo era diversión, que se podía estirar la juventud hasta los 40 y que no pasaba nada. Y ahora dice, se está dando cuenta de que no es así. Ella literalmente dice, este es uno de los grandes fracasos de nuestra generación. El otro artículo que leí apareció en el diario El Español y está escrito por un profesor de ética. Y él decía, pasas tus días devorado por una incertidumbre y una ausencia de sentido sobre la que cabe poca explicación. Tu dolor es real. La verdad que me ha llamado mucho la atención asomarme a la prensa y encontrar estos dos artículos en los que se ahonda en la falta de sentido. Y creo que es porque en la pandemia nos estamos dando cuenta que mucho del ocio o la diversión con la que la gente se entretenía, pues realmente acaba quedando hueca. Ya no hay espacio para seguir divirtiéndose. El libro de Apocalipsis creo que nos va a servir en ese sentido, porque las experiencias vitales muchas veces nos desilusionan y nos desesperan. Es en la perspectiva de un plan de Dios, un plan del que tú y yo formamos parte, en donde podemos encontrar auténtica firmeza. Quizá podamos incluso identificarnos un poco con el autor de este libro, Juan, que no nos da muchos detalles sobre sí mismo, pero sí sabemos que era un hombre que estaba en una circunstancia difícil y que en esa circunstancia difícil fue en la que encontró la voz de Jesús. Y de alguna manera creo que el libro de Apocalipsis es muy apropiado para este momento por eso, porque el libro de Apocalipsis va escrito para iglesias y para personas que estaban sufriendo, que estaban en un momento en el que no había ninguna duda de que realmente lo estaban pasando mal. Y el libro de Apocalipsis va a servirnos, y les sirvió a ellos también, para poder saber cómo pensar y cómo centrar su pensamiento en aquello que de verdad era importante, en aquello que de verdad les iba a ayudar en esa circunstancia que estaban atravesando. En Apocalipsis vamos a encontrar muchas profecías, vamos a encontrar textos que quizá no seamos capaces de entender bien, pero sobre todo vamos a encontrar la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, ese título que tiene este libro, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar este libro y a la hora de leerlo, porque todo nos va a llevar a enfocarnos, o debería llevar a enfocarnos en la persona de Jesús y su revelación, aquello que Él quiere mostrar, cosas que antes no estaban escritas, cosas que antes quizá no sabíamos sobre Jesús y que ahora se van a revelar para nosotros. Al entrar en este tema me gustaría que viéramos hoy 4 puntos. Y el primero vamos a leerlo en Apocalipsis 1:9, y es un presente sombrío, un presente sombrío. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos,
a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nos dice el texto que Juan se encontraba en Patmos. Patmos era una isla, es una isla que está situada cerca de la costa de Turquía y cerca de esas iglesias a las que Juan les va a escribir. Recordemos que la semana pasada veíamos ya esas 7 iglesias y aquí se nos van a volver a mencionar dentro de unos versículos, lo vamos a leer. Y realmente podemos entender que Juan era alguien que conocía a esas iglesias. Pero ¿qué le pasaba a Juan? ¿Por qué estaba en Patmos? Pues él dice aquí literalmente que estaba allí a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pues probablemente Juan se encontraba allí desterrado. Patmos era una isla que los romanos en aquella época utilizaron como una especie de cárcel, un lugar al que mandar al destierro a aquellas personas que ellos querían castigar por algún motivo. ¿Y por qué estaba Juan castigado allí? Bueno, resulta que en aquella época el emperador era Domiciano. Domiciano fue un emperador terrible, una persona de la que las crónicas históricas de la época hablan realmente mal, una persona que cometió muchísimas maldades, y entre las maldades que cometió fue la de perseguir de manera muy severa a los cristianos y a los judíos. Este hombre, Domiciano, se hacía llamar a sí mismo Dios y Señor. Y sin duda, cuando Juan aquí dice que él se encontraba encarcelado en Patmos, él se encontraba en Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, es porque Juan no estaba dispuesto a llamarle Dios y Señor a una persona que no fuese el mismo Jesús. Y la verdad es que este es el contexto en el que se encuentra Juan, y él se llama a sí mismo vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. En la tribulación, porque realmente estaban ocurriendo cosas muy difíciles, una persecución muy severa a los cristianos. En el reino, porque todos tenían la esperanza y predicaban el reino de Dios. Y en la perseverancia en Jesús, porque era muy importante para ellos el mantener la fe. ¿Por qué? Porque muchas de las persecuciones que se estaban realizando, lo que pretendían era que los cristianos negaran su fe. Si ellos decían, bueno, pues ya está, no creo más en Jesús, entonces acepto adorar al emperador o adorar a otros dioses romanos, pues entonces no les castigaban. Y el castigo no era cualquier cosa, el destierro, en algunos otros casos, lamentablemente, incluso la muerte. Así que podemos entender la situación en la que se encontraba Juan. Ahora, va a ocurrir algo tremendo aquí, y entramos ya en este segundo punto, porque aunque la situación, como decimos, era difícil, era una circunstancia difícil, algo ocurre. Y vamos a leer los siguientes versículos, del 10 al 16, dice así: Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Encontramos aquí una visión sorprendente. Juan había estado con Jesús durante todo su ministerio. Incluso Juan en el capítulo 1 de su Evangelio dice: y vimos su gloria. Es decir, que en cierta manera Juan ya había visto la gloria de Jesús. Le había conocido en persona, le había visto hacer milagros, incluso le había visto revelar parte de ese brillo, de esa majestad en el monte de la Transfiguración. Había sido también testigo de la resurrección, le había visto resucitar de entre los muertos, le había visto ascender a los cielos. Pero de repente, aquí le vemos sorprendido por algo que quizá él no esperaba ver.
Se trata de una visión celestial, ver a Jesús en su lugar de máximo dominio, de máximo poder, de máximo esplendor. Ver la gloria de Dios es algo que ha quedado reservado para muy pocas personas a lo largo de la historia de la humanidad. En el libro, en la Biblia, vamos a encontrar estas personas, pero vamos a ver que son momentos muy específicos en los que Jesús revela su gloria. Moisés le había pedido a Dios que le mostrara su gloria, y Dios le dijo que no podía mostrársela completamente porque quedaría fulminado ante su presencia. Es interesante notar que Apocalipsis, en este sentido, es el libro que está cerrando la Biblia, está cerrando la revelación escrita de Dios. Y realmente, para entender muchas de las cosas que encontramos en Apocalipsis, vamos a tener que acudir a otros libros de la Biblia, que nos van a ayudar a entender muchos de los símbolos, muchas de las figuras y muchas de las cosas que incluso ocurren en este libro. Por eso, ahora, al ver esta visión, nos damos cuenta que hay muchos paralelismos y los vamos a ir viendo y revisando ahora al detalle. Fijaos que lo primero que dice en el versículo 10 es que él escuchó una gran voz como sonido de trompeta. La trompeta, no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de escuchar a alguien tocar la trompeta. Creo que era Abraham quien hace unos años alguna vez trajo una trompeta a la iglesia y se puso a tocar. Bueno, la trompeta es un instrumento imposible de ignorar, realmente, porque suena muy fuerte, tiene un sonido muy estridente y que realmente pues no se puede tocar bajito. Así que el llamado de la trompeta, y cuando las trompetas aparecen en la Biblia, casi siempre es anunciando la llegada de alguien, la venida de alguien, y también, sobre todo, se usa como un anuncio de la presencia de Dios. En Éxodo 19:16 encontramos al pueblo de Israel en el desierto, cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y la presencia de Dios viene allí al monte Sinaí, y dice allí, literalmente, en Éxodo 19:16, que lo hace con sonido de trompeta. Pero qué curioso es que cuando Juan se da la vuelta para ver quién viene con ese sonido de trompeta, él lo describe de una manera muy singular. Fijaos cómo él va a describir a lo que ve. A partir del versículo 12 dice: me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros luego nos va a explicar más adelante, en el versículo 20, que se refiere a las 7 iglesias. Así que esto es un símbolo que lo tenemos muy claro. Cada candelero representa a una de las iglesias. ¿Y por qué son 7? El 7 es un número que también tiene mucha importancia en la Biblia, y en el libro de Apocalipsis se utiliza también para mostrar una imagen de algo completo. Es decir, que cuando se refiere a 7 iglesias es porque de alguna manera estas 7 iglesias están involucrando a todas las iglesias de toda la historia de la humanidad. Es decir, que en esta visión es como si viéramos a toda la iglesia y a Jesús justo en medio. Una imagen muy bonita, ¿verdad? Pensar que las iglesias están alrededor y Jesús está justo en medio de ellas. Así debe ser en nuestra iglesia también. Y fijaos que Juan le identifica y le llama el Hijo del Hombre. Dice, alguien semejante al Hijo del Hombre. Este nombre, Hijo del Hombre, es una referencia directa a Jesús, y Jesús fue el título que más veces utilizó para referirse a él mismo. Él se identificaba mucho con este nombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué usaba este título Jesús? Bueno, porque justamente es un título que le identifica con nosotros. Le identifica contigo y conmigo, porque Él se hizo hombre. Siendo Dios, vino para hacerse hombre como uno de nosotros, semejante a nosotros. Es algo muy bueno pensar que en esta visión tan sorprendente, en esta visión de tanta gloria, que cuando suenan unas trompetas anunciando la presencia de Dios, lo que hay es alguien que parece el Hijo del Hombre, alguien semejante al Hijo del Hombre. Ahora, Juan describe aquí más cosas sobre cómo es este Hijo del Hombre. En el versículo 13, que es donde estamos, dice que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La verdad es que estos símbolos no son símbolos que sean aleatorios o algo que no tenga sentido. Como decía antes, tiene mucho que ver con lo que está escrito en la Biblia, en otros de los libros de la Biblia. Por ejemplo, esta referencia a la túnica que le llega hasta los pies y al cinto, podemos encontrar un paralelismo en el libro de Levítico, donde se ordena el sacrificio y cómo el sumo sacerdote tenía que ir vestido cuando iba a ofrecer un sacrificio. Así que la vestimenta que se nos presenta aquí es muy semejante a la que llevaba ese sumo sacerdote. Fijaos cómo nos lo dice en Hebreos 2:17. En Hebreos 2:17 se nos habla de Jesús en su función de sumo sacerdote, y dice lo siguiente: por tanto, hablando de Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. La visión de Jesús como un sumo sacerdote nos está hablando de justamente esto, de la identificación de Jesús con cada uno de nosotros. Un acto de amor, de misericordia de parte de Jesús hacia cada uno de nosotros. Él se hizo como tú y como yo. Y nos dice en el versículo de Hebreos que fue para que de esta manera pudiera hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Es decir, que Él pudiera ofrecerse a sí mismo para poder nosotros ser salvos. Él sacrifica su vida para poder darnos vida a nosotros. Pagó en la cruz el precio de mi maldad. Lo cantamos tantas veces y la verdad que es una de las grandes verdades del Evangelio. Y aquí, en la visión de Juan, está esta idea, en esa túnica y en ese cinto de oro que simboliza esa función sacerdotal. El versículo 14, a continuación, nos dice algo más, nos dice que sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. La verdad es que es una descripción que encontramos muy parecida a la visión que tuvo el profeta Daniel. El profeta Daniel, que escribió aproximadamente unos 500 años antes de que escribiera Juan el Apocalipsis. Y la visión que tiene Daniel, que se cuenta en el capítulo 7 y en el capítulo 10, tienen una descripción similar a la que aquí encontraremos de Dios. Pero, como decíamos, ¿por qué la cabeza blanca? ¿Por qué esa simbología? La verdad es que el blanco en la Biblia siempre nos habla de pureza, de santidad, y de algo que irradia luz donde no puede haber ninguna oscuridad. Si pensamos en la persona de Jesús, sin duda que podemos encontrar estas características en él. Una persona que no cometió ningún pecado y además una persona que irradiaba luz y que no había ninguna oscuridad en él. Sus ojos, dice el pasaje a continuación, como llama de fuego. La verdad que el fuego es otro de los símbolos en la Biblia que aparecen muy a menudo, tanto como símbolo de juicio como símbolo de purificación. Ambas cosas van juntas. El juicio en la Biblia suele ser para purificar y para renovar, para que de ello resurja algo mejor. Los ojos de Jesús son capaces de juzgar con juicio justo aquello que ve. Jesús ha sido declarado juez justo por su Padre, y sus ojos son capaces de ver lo que hay en tu interior, en mi interior. Él puede verlo y puede juzgarlo justamente. Así es la visión que tenemos de Jesús aquí. Dice algo más, dice el versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Estos pies es un símbolo que también tiene que ver con la firmeza, con unas bases estables. El bronce bruñido es también algo que tiene que ver con el aspecto militar y nos habla de su poder, la firmeza y el poder de Jesús. En su primera venida quizá esto no fue algo que se viera demasiado, porque Jesús vino para entregarse, vino para mostrarnos la manera de acceder al Padre y de llegar a Él. Pero en su segunda venida, Él va a venir con poder y gloria.
y muchos van a poder ver que Él también tiene la autoridad. Y esto es algo que aquí también está implícito en esos pies que son como bronce refulgente, un bronce que está siendo trabajado en la forja. Ahora el versículo sigue y dice, su voz es como el ruido de muchas aguas. Esta es una referencia que también encontramos en otros lugares del Antiguo Testamento, de la profecía. Es en el libro de Ezequiel, en el primer capítulo de Ezequiel, cuando la visión de la gloria de Dios se describe de una forma también similar. Ezequiel dice que lo que él percibía era como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran ejército. Ahora, no sé si alguna vez habéis estado en alguna catarata o, aunque sea, si te has metido en un río en el que te está cayendo un chorro de agua muy abundante. ¿Verdad que cuando estás en ese entorno es como que el sonido te rodea completamente y realmente es que a veces incluso pierdes un poco el sentido de dónde estás, pierdes el sentido de la orientación por ese ruido, por ese estruendo tan tremendo que hay? Este es el estruendo que hay en la presencia de la gloria de Dios. Me hace pensar en algo apabullante, en algo que no podemos contener, en la grandeza de Dios, en la grandeza de Jesús, en cómo Él no podemos siquiera a veces explicarlo. Y aquí vamos a ver en el libro de Apocalipsis muchas veces que incluso Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no encuentra palabras para llegar a describir todo lo que él ve. Y así es con Dios. Dios es más grande de lo que podamos imaginar. Lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es mucho más grande que lo que cualquiera de nosotros pueda llegar a imaginar. Y su grandeza en ese sentido es inexplicable. Sigue el capítulo describiendo a Jesús y en el versículo 16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Y este es un texto que luego también se nos explica en el versículo 20, nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos ángeles no sabemos exactamente si se refiere a los pastores de las iglesias, si es una referencia con un nombre un poco diferente, o si se refiere justamente a que hay un ángel que pueda estar asignado a cada una de las iglesias. O también podría ser, según algunos explican, que como las 7 iglesias es una representación de todas las iglesias, estos 7 ángeles serían un poco una representación de todos los ángeles que también están al servicio de la iglesia y que están también cumpliendo una función. Pero el hecho de que estén en la mano derecha de Jesús, lo que nos hace pensar es que realmente los ángeles están bajo su autoridad. Todo el mundo espiritual está bajo la autoridad de Jesús. No hay nada que se escape de él. No hay nada del ámbito físico, pero tampoco del ámbito espiritual. Dice el texto a continuación, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Este texto quizás sea de los que más fácil nos es interpretar, porque hay un texto muy conocido en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es capaz de penetrar en nuestros corazones y es capaz de discernir nuestros pensamientos. La palabra que sale de la boca de Jesús es la palabra que tenemos nosotros también aquí, la Biblia. La identificación de Jesús con la palabra de Dios es muy cercana, es muy intensa a lo largo de todas las Escrituras. Y realmente tenemos que reconocer que esta palabra tiene autoridad. Y es una palabra que cuando nosotros nos asomamos a ella realmente y la leemos, no estamos nosotros leyéndola, sino que muchas veces es ella la que nos lee a nosotros, porque realmente vemos cosas en la Biblia que nos abren el corazón y que abren nuestra alma y que nos dejan expuestos, y nos dejan expuestos para ver las cosas sobre todo que no están bien. Por eso cuando leemos la Biblia no quedamos igual, por eso cuando estudiamos la Biblia no nos quedamos igual que estábamos, porque tiene poder, porque la Escritura es capaz de provocar cambios en nosotros, cuando muestra aquello que no está bien. De su boca salía esta espada aguda de 2 filos, capaz de cortar cualquier cosa. Y dice este versículo 16, su rostro era como el sol cuando brilla con toda
su fuerza. Ya hablamos algo antes sobre esa claridad, esa luz, y aquí más concretamente, ese sol cuando brilla con toda su fuerza es un símbolo de la presencia de Dios, esa presencia abrumadora de Dios. El símbolo de la luz es algo muy importante también en la Biblia, que se relaciona siempre con el bien y con Dios. Dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz, en él no hay ninguna oscuridad. El Salmo 36:9 dice también, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Esa luz de Dios es la que está presente cuando estás presente en la presencia de Jesús. La presencia de Jesús irradia una luz que es como un sol que brilla con toda su fuerza. Ahora fijaos en la cantidad de características de Jesús que podemos percibir en esta visión que ha tenido Juan. Hemos podido ver aspectos de su gloria, aspectos de su humanidad, su divinidad, su presencia en medio de la Iglesia, su salvación, su capacidad para juzgar, su santidad, su luminosidad, su capacidad para conocernos íntimamente, su grandeza, su majestad, y seguro que todavía hay muchas más, porque a medida que más lo estudias y más lo vas examinando, te vas dando cuenta de más y más y más cosas que están aquí, escritas para nuestra bendición. Ahora, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría yo ante tal visión? ¿Cómo reaccionaría Juan, este hombre que estaba siendo castigado, perseguido, que estaba sufriendo por la Iglesia, que estaba sufriendo probablemente por no poder tener libertad para poder estar con las iglesias, ministrándolas? ¿Cómo reaccionarías ante tal visión? Pues vamos a leer cómo lo hizo Juan. Capítulo 1, versículos 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para Juan, esto supuso recibir un consuelo efectivo, porque este Jesús tan inmenso es capaz de poner su mano sobre el hombro de Juan y decirle no tengas miedo. Este Jesús también lo puede hacer hoy contigo. Él se describe como el primero y el último, el que abarca toda la historia, el que la conoce, el que conoce toda tu historia, el que conoce toda mi historia, el que conoce cómo comienza y cómo terminan las cosas. Dice algo más, dice, vivo, el que vive y estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Él ha vencido a la muerte. Él es el vencedor de la muerte, aquello que más nos asusta, aquello que sabemos que un día va a llegar y que realmente a todos nos pone por igual, en la misma situación, no importa si eres rico, pobre, grande, pequeño, sabes que en algún momento va a llegar una hora en la que vas a morir. Y por supuesto, eso a todos nos genera cierta angustia. Pero aquí tenemos a alguien que dice, tranquilo, no temas, no temas, yo soy el que he vencido a la muerte. Y dice, el que tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene las llaves. Él es el que va a juzgar no solo cuando te mueras, sino en la muerte segunda, en lo que va a venir después, en la eternidad. Porque aquí este libro nos va a revelar que al final habrá un juicio, y en ese juicio será Jesús quien dicte la sentencia. Será Él el que diga quién pasa la eternidad con Él o queda fuera de su presencia. Es algo serio, pero esto es lo que nos muestra la palabra. Y esto es lo que nos muestra este texto. A este Jesús glorioso que vive y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es grandioso pensar que Jesús tiene todo bajo control.
Las circunstancias que atravesamos, como las circunstancias que atravesó en este momento Juan, son pasajeras. Pueden ser muy difíciles, pueden ser cosas terribles, pueden ser crisis que a veces nos dejen agotados, pero es algo pasajero. Aquí tenemos a alguien que dice: yo soy el primero y el último. ¿Tienes miedo a la muerte? Él tiene las llaves. Él es quien ha vencido. Esa es la realidad que Dios nos presenta y a la que podemos agarrarnos también cada uno de nosotros. La realidad de que Jesús está presente, y este Jesús tan grande es el que te puede decir: no temas. Él está a nuestro lado. Finalmente, queda un versículo por ver, que es el 19, dice: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Porque lo último es que hay una comisión sagrada para Juan. Juan tiene que escribir. En este capítulo 1, 3 veces se lo dice el Señor: escribe, Juan, escribe. ¿Por qué tenía que escribir? Porque era importante. Era importante que estas iglesias recibieran estas cartas, pero también era importante que todas las iglesias de toda la historia tuvieran este libro. Tenemos este libro de Apocalipsis, tenemos que estudiarlo, tenemos que aprender a apreciarlo, pero sobre todo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a través de él. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este texto? ¿Qué te está diciendo a ti en el día de hoy? A veces podemos tener dudas sobre el plan de Dios. A veces podemos sentir, como decíamos al principio, que la vida no tiene demasiado sentido. Cuando esto pase, mira a Jesús. Mira a este Jesús que se revela de esta manera, como alguien cercano, como alguien grandioso, como alguien inexplicable, pero a la vez alguien que con su mano te puede levantar, que pone su mano sobre tu hombro y te dice: no temas. Eso es lo mejor, saber que este Jesús es el mismo que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.